Egun on eta ongi etorriak Pirinioako ekintzailetza jardunaldien 3. saio honetara. Izan ere, eta badakizuenez, ostegunean ezkarotzen hasi eta atzo arratsaldean hemen bertan elkartu ginen zenbait hizlari eta ekintzaileei ezagutzeko. Gaurkoan, egun osoko jardunaldia dugu, goiz eta atxalde, eta beraz, egitarau oso anitza izanen da. Zeinetan arlo ezberdinetan ikuspegi, egoera eta esperientzia ezberdinak ezagutuko ditugun. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Buenos días y bienvenidas. Después de las sesiones del jueves en Ezkaroz y de ayer aquí mismo, hoy damos continuidad a las jornadas de emprendimiento transformador del Pirineo Navarro. Contamos con un programa muy completo, donde abordaremos las diferentes problemáticas, visiones y experiencias de diferentes sectores. Comenzaremos con 2 ponencias. Al final de las mismas dejaremos 15 minutos para las preguntas que puedan surgir. Así pues, nuestro primer invitado es Carlos García, agente de desarrollo local de Cederna Garalur, con más de 30 años de experiencia apoyando e impulsando el emprendimiento como factor de desarrollo rural. A continuación, desde Cataluña, Marcel Vidal, socio de Tres Cadires y coordinador del Ateneu Ponent Coopera. Alba Rojas, socia de Frescop y coordinadora del Ateneu Cooperatiu de la Cataluña Central. Marcel y Alba nos hablarán sobre los Ateneos cooperativos, co-creación de políticas públicas descentralizadas para el desarrollo económico territorializado. Sí. Eskerrik asko, Naya. Muchas gracias. Buenos días. Ongi etorri. Bienvenidos a todos y todas. En primer lugar, pues agradecer a la organización, a la Mesa del Pirineo, la invitación a participar en estas jornadas desde el Grupo Acción Cederna Garalur. Soy, como ha comentado Naya, agente de desarrollo. Llevo 30 años desde que se creó el primer Grupo Acción local en Navarra, que era Cederna Garalur, y llevo ejerciendo esta actividad de manera constante en el Prepirineo de Navarra, que es una zona también en situación de extrema despoblación, y en parte del Pirineo Navarro, en los valles de Arce y Orotbetelu. Creo, por lo tanto, que se me ha elegido más por el perfil del trabajo de campo y del tiempo que llevo, más que quizás por la versatilidad que pueda tener a la hora de comunicarme y de dar algunos principios sobre ecosistemas de emprendimiento que creo que hay personas que lo pueden hacer mejor que yo. El 90% de lo que yo voy a comentar además aquí pues, es el aprendizaje del emprendizaje que he tenido con todas las mujeres y con todos los hombres de estos territorios, que son los que hoy en día, los que hoy en esta charla pues, os van a presentar y yo os voy a transmitir su experiencia y sus conocimientos y las necesidades y las debilidades que en estos momentos afronta el mundo rural y las oportunidades que el emprendimiento da para ello, ¿no? Cuando se me invita a dar esta charla, pues digo, bueno, pues yo voy a hablar efectivamente de que el emprendimiento es algo muy importante. A mí me toca ejercer el desarrollo local desde 2 ámbitos, desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Yo siempre digo que me encuentro mucho más a gusto en el privado que en el público, pues porque el público al final obedece a un presupuesto, obedece a una legislatura, a un periodo de programación, a un plan Next, y sin embargo los emprendedores están ahí en cuerpo y alma, ¿no? Hacen proyectos de viabilidad, que es lo que digo yo, ¿no? Y por eso uno se vuelca y está más a gusto en estos ámbitos, ¿no? Aunque los otros son necesarios para crear estos ecosistemas, ¿no? Que favorezcan el emprendimiento como herramienta de desarrollo rural. Hablar de desarrollo local y hablar de emprendimiento es lo mismo, o sea, no puede haber emprendimiento sin una buena base de desarrollo local, entendiendo qué es el desarrollo local, como ahora explicaremos, y tampoco puede haber desarrollo local si no existe un emprendimiento, ¿no? Porque ese emprendimiento, como digo, es un emprendimiento de vida, ¿no? No es un emprendimiento mercantil, como se puede entender, ¿no? No podemos hablar de desarrollo local si no existe una capacidad emprendedora por parte de los habitantes rurales. Porque esto es lo que dijo la Unión Europea en el año 1988, cuando definió el futuro del mundo rural. al cual quizás hemos tardado mucho tiempo en avanzar hasta llegar a la situación actual.
Pero ya lo decía, y prácticamente viene a ser lo mismo que viene a ser el emprendimiento en las zonas rurales y en las zonas de extremo despoblamiento. El desarrollo local es un desarrollo económico, está clarísimo, pretende crear riqueza, y el emprendimiento pretende crear empleo, pretende crear riqueza, también pretende crear rentas. Pero a diferencia de cualquier otro tipo de desarrollo más mercantil o distinto al que sucede en las zonas rurales, es la necesidad de que exista y vaya acompañada de un cambio social. Y ese cambio social está en el emprendimiento, porque el emprendimiento no solamente ofrece empleo, como puede ofrecer el empleo por cuenta ajena. El emprendimiento permite conciliar, el emprendimiento permite coexistir y vivir con todos los grupos de edad. Es una oportunidad para todos los grupos de edad y para los dos sexos, más para el femenino que el masculino, además. Y por otra parte, además, presta servicios y presta productos a los territorios, cosa que una gran empresa en el medio rural no ofrece servicios a los territorios, ni tampoco supone que vaya a haber en ellos por ello riqueza, sí empleo, pero no asentamiento de la población. Y además, estos desarrollos locales y estos emprendizajes están protagonizados por la población, cómo no, de una manera participada, cómo no, el emprendedor, con su cuerpo, con su alma, con sus gustos, con sus intereses, con su patrimonio, con su entorno. Es una apuesta firme y dura. Y también esa participación, lo diré ahora, también es colectiva. Y se hace en base a aprovechar lo que el entorno tiene, todo el patrimonio físico, todo el patrimonio material que tiene a su alcance, todo lo que le dispone ese medio rural, los recursos financieros que pueda tener disponibles, los recursos sociales, los recursos humanos. ¿Para qué? Para poder vivir en ese territorio, para poder tener mejores condiciones de vida y que incluso puedan permitir atraer a la gente a esos territorios. Por lo tanto, en la simplicidad de la definición del desarrollo local, que es con los recursos locales, hacemos y damos soluciones locales, el emprendimiento está allí, es la solución. Y es también, a su vez, el recurso. El problema suele suceder cuando muchas veces los recursos locales son aprovechados para soluciones que no están en estos territorios. Canteras, embalses, minas y cosas de este tipo que producen una confrontación cuando no hay un equilibrio de tener la mano para dar y para recibir. Como digo, esa participación, que es base fundamental para el desarrollo local, es en materia de emprendimiento, es individual, es el promotor el que apuesta con todo lo que tiene, con todos sus recursos, es su proyecto de vida, lo recalcaré a lo largo de la intervención, pero también debe hacerse de una manera colectiva, ¿no? Crear ese marco favorable para la cultura del emprendimiento es fundamental, porque las personas pueden tener formación, pueden tener capacidades, pero hace falta crear un ámbito, hace falta estimular las actitudes, hace falta motivar, hace falta sentirse seguro para poder emprender. Hay emprendimientos que surgen en unos lugares porque existe un marco favorable para la cultura y hay otros en los que los proyectos no son viables por eso mismo. Y recalco, y yo creo que ya voy a acabar por asentar de que el emprendimiento es fundamental en cualquier estrategia de desarrollo local. Os lo he comentado. Desde el punto de vista económico, genera riqueza, genera empleo de calidad. Desde el punto de vista social, permite la conciliación, permite la prestación de bienes y servicios. Es lo que digo ahí, un trabajo por cuenta ajena genera un empleo, un trabajo por cuenta propia genera uno o varios empleos o productos al territorio en el que se encuentra. También es una estrategia demográfica porque asienta a la población y no nos olvidemos, atrae a la población. Y desde el punto de vista ambiental, ya desde nuestros antepasados, es el lugar donde más se ha hecho la economía circular en el medio rural. Ahora también, más que en otros sitios, podemos vincular estos proyectos de emprendimiento que no comprometan absolutamente nada al medio en el cual se encuentran. Por lo tanto, no voy a reiterar todos los beneficios clarísimos que el emprendimiento tiene para las zonas rurales. Cuando suelo intervenir, que lo suelo hacer en foros pues, de
de políticas activas de empleo con personas desempleadas, personas desestructuradas, gente de renta garantizada, algunas veces pues en algunas mesas de emprendimiento en algún centro de formación del entorno. Pues yo siempre hago el símil, y lo vais a ver a lo largo de la charla, de que emprender es como emprender un viaje, y nuestra labor es que ese viaje sea a lo menos desconocido posible, ¿no? Igual que el de los navegantes. Bueno, pues ahí es donde vamos a intentar que todo el mundo tenga claro el mapa en la cabeza, que todo el mundo sepa a dónde tiene que ir, que sepa su rumbo, que sepa con qué personas tiene que contar a su alrededor, también con qué recursos económicos para tener una buena cuenta de explotación, para poder subsistir a los 2, 3 o 4 años ante las inclemencias del tiempo, saber qué aparejos, qué normativas, qué requisitos, qué cosas necesita para poder ir adelante, qué embarcación necesita, qué forma jurídica, si es una economía social, si es una sociedad mercantil, bueno, todas las fórmulas que podemos ver, ¿eh? Y luego saber que además el emprendedor emprende toda su vida, ¿no? El emprendizaje es un emprendimiento vital y, por lo tanto, no todos los objetivos están en el primer momento, ¿no? Hay escalas y, como veremos, hay muchas posibilidades de diversificación. Sin embargo, el emprendimiento en las zonas rurales, por ejemplo, como el Pirineo de Navarra o el Prepirineo de Navarra, tiene unas anclas, tiene algunas cosas, algunas debilidades y tiene algunas amenazas que hay que ir superando y a las cuales hay que combatir para no estar en una situación de desigualdad, ¿no? Lógicamente, lo que es la lejanía, el aislamiento, la deslocalización, esto hace que emprender sea mucho más difícil, sea mucho más caro. Ahora la gasolina me imagino que afectará mucho más a un proyecto de un comercio o de una persona que tenga un servicio en la Baurrea Alta o en el Valle de Urola Alto que lo que pueda tenerlo en el ensanche de Pamplona. Y esto absolutamente pasa con todo. Yo creo que es algo completamente obvio. Es que voy a decir cosas que son muy obvias. Esas infraestructuras, las carreteras, con estos desniveles, la logística del transporte, las comunicaciones digitales, la brecha digital, esto es propio de estos medios, ¿no? Luego el endemismo que tenemos, ¿no? de unas bajas tasas de población, pirámides invertidas, zonas en las cuales es muy complicado ya revertir la situación demográfica. Me hace mucha gracia cuando se utilizan las estadísticas, que ya sabéis que hay 3 tipos de estadísticas, las estadísticas, las 3 tipos de mentiras, dicen las mentiras, las mentirijillas, las mentiras cochinas y las estadísticas, ¿no? Pues cuando se suele utilizar, por ejemplo, el dato de, cuando hablamos de las zonas rurales, no, es que, joder, la tasa de población, o sea, la tasa de empleo es que es muy baja y, joder, estamos en situación de pleno empleo. No, coño, lo que no hay es población activa, lo que no hay es gente para poder trabajar y tampoco hay gente para poder emprender. Por eso también es muy interesante la atracción de emprendedores. Yo cada día veo más y desde luego aportan estoy viendo aquí además algunos, aportan unas buenas oportunidades y unas buenas fortalezas para el medio rural. Falta también esa legislación rural firme, joder, la famosa Ley de Desarrollo Rural a nivel nacional, que ahí se quedó en la época de Zapatero, los intentos que han habido aquí de hacer leyes rurales que realmente favorezcan al emprendimiento, no con aspirinas, sino de una manera real y efectiva, porque al final hay una desventaja desleal entre ejercer cualquier tipo de actividad profesional en un área metropolitana de una ciudad o hacerlo en el medio rural más extremo. Igual que lo es en zonas periurbanas, agrourbanas, rururbanas y rurales de verdad. Y cada una de ellas debería tener un estudio y un trabajo firme, ¿no? en ese tema. Otro tema, el tema de la pérdida, de la disociación que se tiene entre los recursos que tiene el territorio y las pérdidas de emprendimiento que en esos campos existen. Por ejemplo, el tema del patrimonio. El Pirineo tiene un patrimonio religioso, un patrimonio turístico, un patrimonio monumental y un patrimonio civil público de los ayuntamientos o privado. Aquí las casas son la releche, no son como las casas de la Ribera Navarra, donde hay asociados y habían asociados muchísimos oficios tradicionales, maestros albañiles, canteros, forjadores, ceramistas, vidrieros. Dato de esta semana, registro de empresas artesanas de Navarra, 85, en el Pirineo, 0 patatero. No hay ninguna.
Y luego está toda la parte esa geopsicológica, esa psicología, ¿no?, de la visión del emprendimiento desde la ciudad, bueno, en el medio rural, ir a emprender al medio rural, ¡buah! El medio rural es, como digo antes, es un espacio de aprovechamiento, de disfrute, es esa visión que se tiene. Pero luego está también la visión propia de nuestras propias generaciones y las que nos han precedido, ¿no?, de que, bueno, pues esa concienciación hacia el emprendimiento, joder, coño, mejor es ir a trabajar a una fábrica, un sueldo, o vete a estudiar a Pamplona una carrera y a ver si puedes entrar en una institución a trabajar, etcétera. Y bueno, pues esta situación se ha dado y esta situación hay que combatirla también. Hay que combatir muchas cosas desde lo colectivo, ¿no? Ahí es la importancia que tiene, ¿no?, lo que estamos hablando estos días, ¿no? Y luego están esas velas, esas cosas que empujan, esas oportunidades que tenemos. El que emprende en el medio rural emprende con cuerpo y alma, emprende con un compromiso personal y emprende con un compromiso con el territorio que os aseguro que no lo hace ningún otro emprendedor en cualquier zona. Yo no, digo hasta cierto punto, pero en estos casos es una vinculación mucho más importante. Como digo, son proyectos de viabilidad, porque emprender en la zona rural no es la segunda, la tercera o la última opción. Lo diré también al final. Emprender en una zona rural, emprender, por ejemplo, a una mujer rural, es a lo mejor la única opción, y es la primera opción, y es su proyecto de vida. Y yo cuando hablo con ellos y con ellas, hablo siempre, lo primero y principal, hago casi siempre terapia, y hablamos de viabilidad, de poder vivir y de poder conciliar en este medio rural. Y eso les obliga a buscar y hurgar muchísimo más allá que su propia formación, porque hay muchos que se van a formar y luego vuelven y se observan, indagan en sus capacidades y en sus habilidades ocultas para poder emprender. También la diversificación, como digo, son oportunidades que existen en el medio rural, muchísimas, vinculadas, por ejemplo, ahora al emprendimiento verde. Yo he visto y voy viendo, y también a los desarrollos y a los negocios digitales. En los últimos meses yo he atendido, por ejemplo, muchísimos proyectos de emprendedoras que van a hacer teletrabajo en cosas que hasta antes del COVID ni tan siquiera se nos hubiese ocurrido. Por ejemplo, una chica va a abrir una asesoría fiscal y la va a abrir desde casa. No hace facturación electrónica, todo electrónico, y no tiene, y con sus clientes no tiene por qué tener un despacho abierto. Por ejemplo, la semana pasada también hay una chica que va a abrir una inmobiliaria y me decía que la inmobiliaria la va a abrir en su casa, con las fotografías, con todo lo que tiene. Ella va a visitar, va a ir a un lado para otro, y esto ha venido para quedarse, y es una oportunidad muy importante para las zonas rurales. ¿Y qué decir de todos los recursos patrimoniales que tienen los concejos, los ayuntamientos, el Gobierno de Navarra? A patadas, en el medio rural, muchísimos. Suelos, despoblados, edificios. Y esto es un recurso que se tiene que poner en valor. Esto no existe en las zonas urbanas, existe en las zonas rurales. Y luego todos los trenes y todas las oportunidades. Europa ya ha hablado en el año 1988, ya puso los grupos líder en los años 88 y 89 para hacer los programas de desarrollo rural, que aún siguen vigentes. Pero bueno, aquí se ha tardado un tiempo, pero bueno, oye, la España vaciada, las publicaciones que se empiezan a hacer, los Next Generation, Teruel existe, Soria ya, la Mesa del Pirineo. Oye, vamos a aprovecharlo. Esto es una gran oportunidad. Yo en 30 años es la primera vez que veo unas jornadas de emprendimiento en el Pirineo, y creo que es un tren y una oportunidad que desde luego hay que aprovechar. Y luego pues iros comentando también algunas vivencias, unas vivencias propias de mi experiencia como agente de desarrollo, sobre todo en los últimos años. Os puedo decir que el emprendimiento goza de muy buena salud. Ahora, por ejemplo, el año pasado en mi comarca, luego os hablaré un poco de los datos que tengo a nivel de montaña de Navarra, del Grupo de Acción Local Cederna-Agralur, pero ha aumentado un 40% el número de emprendedores y emprendedoras con respecto a otros años. Y lo ha hecho en situaciones de vulnerabilidad. Yo recuerdo que cuando entrábamos en marzo de hace 2 años en la situación de COVID, nos reunimos telemáticamente los trabajadores que estábamos en el proyecto de emprendimiento y dijimos, vamos a tener que poner los indicadores, corregirlos, porque aquí no va a emprender nadie. Joder,
Bueno, la imaginación, la iniciativa, el entusiasmo, las capacidades, las habilidades. Surgieron muchísimas oportunidades. Y además no solamente es que se esté emprendiendo más, sino que se culminan muchos más los proyectos de emprendimiento. Yo recuerdo, al inicio venía mucha gente a preguntar, pero acababa emprendiendo un 25 o un 30%. De las mujeres muchísimo menos. Lo tenían tenían más problema para ello. Y sin embargo ahora culminan el 60% de las personas que vienen a preguntar y a querer emprender. Me estoy refiriendo en todo momento a tipologías de proyectos unipersonales, de baja inversión, bajo riesgo. Se intentan minimizar los riesgos de la inversión. Yo hablo siempre de emprendimientos velcro, de no arriesgar en unas primeras fases, ir evolucionando, ir creciendo. Y luego también me quería poner ese punto en lo que es el colectivo femenino, que es el grupo más vulnerable de los dos sexos que hay en el medio rural, en un medio en el cual las ofertas de empleo están en sectores muy masculinizados, donde hay una gran dependencia por descendencia, pero por ascendencia, porque es una zona muy envejecida, y hay una gran necesidad de conciliación y, por otro lado, hay muchísimo más desempleo. Bueno, pues son las mujeres, luego veremos en los datos, emprenden tanto como los hombres, pero incluso culminan más, por la razón que he comentado ahí, porque es quizás la primera y la única opción. El tema de las iniciativas locales de empleo es súper importante. De esos recursos infrautilizados, en desuso, abandonados, que pertenecen a las instituciones locales y al Gobierno de Navarra. Por ejemplo, en la zona del Prepirineo, en la cual trabajo yo, la mitad de los pueblos han permitido a sus vecinos y a sus vecinas poder emprender en recursos propios de estos pueblos. Ayer hice un conteo, son 50 puestos de trabajo los que están vinculados a estas iniciativas locales de empleo, y pueden ser muchísimo más. Otro dato que me gusta, el grado de supervivencia. Aquí las empresas que se autoemplean emprenden y emprenden de verdad, y lo tienen muy claro, y a los 5 años siguen ahí. Y el fracaso es muchísimo más bajo aquí que en las zonas rurales, que en las zonas urbanas. Y lo es por todo lo que he estado diciendo, porque son proyectos de vida, son proyectos comprometidos. Y luego, por la parte que nos toca, pues nosotros atendemos a los promotores cuando quieren, como quieren y hasta donde quieren, pero atendemos a los promotores 15 minutos, una hora, una semana, un año, incluso décadas, ¿no? Es así, estamos presentes y al final pues compartimos con ellos y nos arriesgamos con ellos, y por lo tanto no es lo mismo el asesoramiento que se puede tener desde el medio rural al que se tiene en el medio urbano, ¿no? Quiero también hablar de las tentaciones de la gran empresa. Joder, qué bien, una gran empresa, 30, 40, 50 puestos de trabajo, esto me soluciona el problema del empleo. Y esto es un problema, esto es una amenaza. Es una amenaza porque desaparece la cultura del emprendimiento. Yo os lo digo por conocimiento propio. A la despoblación no se lucha con el empleo, con grandes empresas. A la despoblación se lucha con autoempleo. Porque si en un entorno, por mucha empresa que haya, aunque tengas una tasa de empleo del 3%, que tengas un pleno empleo, sin embargo, la población no emprende, se cierran los comercios, no hay profesionales, no hay academias, no hay absolutamente nada, la gente, eso no es un lugar de vida interesante para vivir, las condiciones de vida no son interesantes y se pierde población. Yo os puedo decir, creo que bueno, si analizáis un poco en esquemas de poblaciones en Navarra que tienen grandes empresas y que tienen una situación de pleno empleo de un 3%, y veréis que siguen perdiendo población. Siguen perdiendo población. Dos noticias buenas. El ámbito pirenaico, 0,8% de la población de Navarra, o sea, es el 10% del territorio de Navarra, donde vive el 0,8% de los navarros, menos de un 1%. Pues de manera relativa es el territorio más emprendedor que hay en Navarra, por habitantes. Y otro dato que tenemos propio desde Cederna Galalur, que es el Plan de Desarrollo Rural, las convocatorias líder, en la última que hemos tenido, el 40% de los proyectos privados, porque sacamos proyectos privados y proyectos públicos, el 40% de los proyectos privados provienen del Pirineo,
donde solamente vive el 5% de los habitantes de la montaña de Navarra. Y sin embargo, hay muchas cosas por hacer. Yo hablo muchas veces, quien me conoce ya sabe que utilizo el símil de las aspirinas en un cáncer. Y hay territorios rurales en los cuales estamos y trabajamos que están en una situación ya terminal en este sentido, y yo creo que irreversible, porque hay muchas cosas que se pueden hacer más que lo que se está haciendo. Las bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, los 50 euros, ahora 60, ahora van a ser 70, un año. No, bueno, llevan 5 años o 6 años, que yo 30 años, esto antes no existía. Antes era imposible emprender, teniendo que poner 300 euros desde el primer mes. Pero esos 50, 60, 70 euros, no, en las zonas rurales, en todas, de menos de 5.000 habitantes. En la Merindad de Sangüesa, de menos de 5.000 habitantes, no hay nadie. Yo creo que Sangüesa está en 4.990, o sea, bueno, menos de 5.000, un añico más. Hombre, esto yo creo que es para toda la vida. Yo estuve este miércoles con una chica que estaba intentando conciliar, tiene 4 hijos, había tenido un problema de hernia y mirando y buscando en sus habilidades ocultas se acordaba de su abuela y empezó a hacer ganchillo. Joder, hace unas prendas de ganchillo alucinantes. Yo creo que las vais a ver porque es una maravilla. Pero la chavala me decía, oye, yo con 60 euros estaré bien, pero yo 300 euros es imposible. Y eso es lo que les pasó a los artesanos, Eso es lo que les ha pasado a gente que trabaja en la forja. Eso es lo que le ha pasado al cucharero que hacía boj en Biguézal. Eso es lo que les ha pasado a los alfareros de Lumbier, que teniendo que pagar 300 euros no vamos a tener artesanos nunca. ¿Y qué decir de la fiscalidad? Índices correctores, el índice de corrector y tal, para fuera de Pamplona, todos por igual. Primer año, segundo año. En Francia, el 40% del territorio francés está declarado zona rural y tiene unas ventajas fiscales. Aquí, hace poco, surgió el registro de emprendedores del Gobierno de Navarra, que para todos los emprendedores por igual, sin diferenciar a los que emprenden en el ensanche de Pamplona que a los que emprenden en el Valle de Urrola Alto, pues bueno, pues tienen unas bonificaciones en las cuotas del 20% los dos primeros años que tienen rendimientos. Bueno, no se hace un registro de emprendedores rurales y analice realmente lo que supone vivir en el medio rural con todos los problemas que tiene. ¿Por qué, por ejemplo, en las ayudas no hay una discriminación real y fuerte? Mapa de ayudas regional para instalaciones industriales. Se diferencia el área metropolitana de Pamplona, Tudela y luego todo el resto por igual. Bueno, pues así estamos, ¿no? Y también las iniciativas locales, lo que comentaba antes, esos recursos que a pesar de que como os he comentado, son muchos los que se van activando, pues todos sabemos que hay muchos locales, muchos edificios, muchos despoblados y mucho recurso por activar. Y sin embargo, pues ahí está la Ley de Patrimonio de Navarra, que no permite adjudicaciones a iniciativas locales de empleo. Hace poco estuvimos en la presentación del estudio que encargó el Concejo de la CABE sobre un estudio, sobre unas subvenciones que tuvo en el Pirineo y bueno, pues nos daban evidencia de todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que hay recursos, no quiero citar concretos, pero hay unos recursos que podrían activarse y crear muchísimos empleos, ¿no? Hay que impulsar sellos de calidad territorial, hay que avanzar en la simplificación administrativa, pero no por escrito, sino a la real, porque sigue siendo complicado administrativamente emprender. Hay que evitar alguna serie de trabas y dar oportunidades a sectores, por ejemplo, como el agroalimentario, en la venta directa de productos propios, como hacen nuestros vecinos. O, por ejemplo, no se puede tratar lo mismo en una ley sanitaria de legionelosis a una casa rural de diversificación que a un hotel que está en una zona urbana, y sin embargo es lo mismo. Bueno, también hay que trabajar en la concesión de avales de sociedades de garantía recíproca públicas para que den avales y créditos blandos a emprendedores rurales. Hay que impulsar entidades rurales competitivas allá donde la eficacia de la estructura local no pueda generarlas. Es decir, si nosotros tenemos aquí nada más que 5 cooperativas o tenemos cuatro comercios, es imposible que surja una asociación. Entonces estamos en desventaja con Alsasua, con Olite, con Tafalla, etcétera. Habrá que impulsar a nivel de Navarra una asociación de comercio rural que permita
llevar prácticas de fidelización con tarjetas, etcétera, etcétera, y no dejarles en el aislamiento, porque no hay suficiente grupo de personas para poder agruparse. Y que hablar de la formación en los centros de bachiller, en los colegios rurales, en los centros de formación profesional. ¿Cuándo se va a hablar de emprendimiento? Hay un dato, por ejemplo, que llama mucho la atención. Hace 5 años hicimos un estudio en el único centro de bachiller que hay en la Merindad de Sacuesa. Entonces, ¿sabéis cuál es? Es el único que hay. Y se preguntó a los 50 chicos y chicas a ver cuántos de ellos, después de acabar los estudios que iban a emprender, cuando saliesen del instituto, se iban a quedar a vivir en la comarca. Y respondieron que no, el 20%, que no se iban a quedar. De las mujeres, el 95%. Y de ese 20% se preguntaba también, la segunda pregunta era, y los que volváis, ¿cuántos montaréis vuestro propio negocio? 0 patatero, ninguno. Y luego está la formación que tenemos en los centros de formación profesional. Vienen autobuses a estudiar con alumnos de Pamplona al mediodía y se vuelven. Es una formación de trabajo por cuenta ajena y una formación urbana. ¿Dónde está la posibilidad de hacer módulos de, por ejemplo, en oficios tradicionales, maestros albañiles? ¿Por qué las escuelas taller se dan en las zonas urbanas? ¿Por qué no se dan en estas zonas, que es donde hay elementos y recursos para poder trabajar, las escuelas de oficios? No, es que no hay masa, no hay gente y tal. Volvemos otra vez al ratio población y eso es lo que nos hunde. ¿O por qué no podemos hacer módulos de negocios digitales, ahora que hay oportunidad de poder emprender en lo digital y poder conciliar con el territorio y quedarse a vivir aquí, ¿no? Pero lo más importante, y yo en otros lugares no lo hay tanto, pero bueno, yo aquí lo veo y lo palpo y además estoy por ello muy contento, es que lo importante de todo es crear una cultura emprendedora, un entorno emprendedor. Eso se nota a nivel local, o sea, se nota en los pueblos, se nota en cada sitio y en los territorios. Es algo súper importante. Un ecosistema que aborde el reto demográfico, yo creo que aquí se está haciendo bien. Cederna, el GU Pirineo A, las asociaciones Pirineo Lanetabizi, Lursarea, Intia, las sociedades públicas, las entidades locales, el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Despoblación y la sociedad general. Yo creo que se está creando, y lo importante es crear un clima favorable al emprendimiento que detecte oportunidades de negocio, que venza todos los retos administrativos, económicos, formativos, psicológicos, las infraestructuras, que mejore la imagen de las personas emprendedoras, como se ha hecho ahora, por ejemplo, en un vídeo, que visualice casos de éxito de emprendimientos, también de fracasos. A mí me gusta llevar a gente que ha fracasado a las charlas, que facilite el acompañamiento en todas las fases de la viabilidad del proyecto, no solamente al inicio, sino en todo momento, que facilite las iniciativas locales de empleo, como ha sucedido en la Patatera de Ochagavía, como puede suceder en Remendía. No conozco tanto el Pirineo, podría hablar de las mías, en el Palacio de Arce, por ejemplo, en la Torre de Uriz, en otros muchísimos sitios, ¿no? Y que se formen emprendimiento un poquito más, cada vez más en los centros educativos, en talleres, en encuentros como los de hoy. ¿Para qué? Pues para mejorar esas capacidades emprendedoras y las cualidades, que es lo que al final se necesita, ese optimismo, esa creatividad, esa innovación, esa iniciativa, esa imaginación, ese entusiasmo, ese compromiso, esa tolerancia al fracaso. Es algo verdaderamente importante, de tal manera que permita a los emprendedores poder jugar en su formación, en su mirada interior, en su capacidad, en sus gustos, en sus intereses y en un entorno que le favorece con recursos que tiene a su disposición para poder crear emprendimiento y crear vida en el medio rural. Y esto es lo que pretendemos desde la Red Navarra de Apoyo al Emprendimiento, coordinada por el Servicio Navarro de Empleo, en la cual formamos parte el Ayuntamiento de Pamplona en Pamplona y las sociedades de riesgo SODENA, el Centro de Empresas de Innovación de Navarra, algunos sindicatos de trabajadores, la Confederación de Empresarios de Navarra y en el medio rural los 4 grupos de acción local, entre los cuales se encuentra Cederna Garalur.
prestando servicios de información, orientación, formación y asesoramiento a promotores cuando quieren, como quieren y hasta donde quieren. Hay algunos que, como digo, hacen una consulta y hay algunos que permanecen mucho tiempo entre nosotros. Y lo hacemos en todas las fases. En esa primera fase que comento, que es un poco de terapia, de compartir esa vidabilidad a lo que es una fase ya puramente de negocio, de viabilidad, de análisis fiscal, jurídico, técnico, de instalaciones, de requerimientos, de normativas, etcétera, ¿no? A lo que es ya la fase administrativa pura y dura de poner en marcha, de buscar subvenciones, de estos pliegos, de los registros, de las licencias. Y pongo aquí solamente, ¡pum!, subvenciones. Es el único momento en el que me va a salir en toda la charla, que voy a pegar. Y digo porque es que a los agentes de desarrollo nos han dicho, son los chicos y las chicas de las subvenciones. Y yo creo que esto va muchísimo más allá que todo esto. Gracias a Dios lo estamos superando. Y luego está la fase de la consolidación y la fase del seguimiento. En un primer momento en forma de vivero, con indicadores, con evaluaciones, con controles más estrictos, y luego en la fase, como digo, de diversificación, de consolidación, de modernización, de traslados, etcétera. Estos son los resultados del año pasado de la montaña de Navarra. Se atendieron a 234 personas, lo mismo hombres y mujeres. Se crearon 111 puestos de trabajo autónomos, una gran empresa en la montaña de Navarra cada año. Buena salud, un 30% más que el año pasado, a pesar del COVID. Y en lo que es consolidación empresarial atendimos a 300 empresas. 300 empresas. Y es que el emprendedor, como digo, nunca deja de emprender. A todo ello se suma esa formación continua que realiza el Servicio Navarro de Empleo y que nosotros complementamos, por ejemplo, con 25 talleres y tutoriales. Y ya vamos un poco finalizando con algunas ideas. En el encuentro de emprendedores de la Red Rural Nacional del mes de mayo del año pasado se decía, el principal recurso, no hablar de subvenciones, el principal recurso para comenzar a emprender es la motivación y las propias ganas de llevarlo a cabo. Creer en tu proyecto y tener una actitud positiva, tenaz y constante es éxito asegurado. A esto se llegó, a esta conclusión. Y esto tiene que ver con la coyuntura, esto tiene que ver con la cultura emprendedora que tenga el territorio, por el clima que lo propicia y el trabajo que desde todos los colectivos tienen que hacerse para crear esa estrategia, como demuestran estas jornadas de emprendimiento. Y como os he comentado, todo esto lo he aprendido pues yo soy geógrafo, y todo esto lo he aprendido de los emprendedores y las emprendedoras durante todo este tiempo. Y cuando me los he llevado a que diesen charlas y me acompañasen y comentasen, estas cosas son las que les dicen ellos. Esto lo he sacado de una chica que tiene un negocio. Si quieres algo que no has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Tendrás que salir de tu círculo de confort, tendrás que salir del trabajo por cuenta ajena, de la fábrica, de querer hacer esto, y tendrás que hacer cosas que posiblemente te vayan a hacer muchísimo más feliz. Porque siguiendo con el símil del barco, los barcos están muy bien en los puertos, pero no han nacido para eso, han nacido para navegar. Y yo creo que ayer, por lo que he visto en la nota de prensa, José María habló del café con leche. Efectivamente, en emprendimiento no hay café con leche para todos. Yo a veces me he encontrado y lo he pasado mal porque una idea de negocio que he visto que era buena para un emprendedor o una emprendedora, que no era buena, luego al poco tiempo la replica otra en el mismo sitio y dice, joder, tal, es que lo que le rodea a un emprendedor es su vida, y en su vida hay muchísimas cosas. Está su bolsillo, está su entorno, 200.000 cosas, pero lo que sí se puede hacer es una buena cafetería. Lo que sí se puede crear es un buen ecosistema en el territorio. Y os digo, de verdad, que hay proyectos de emprendimiento que pueden salir en unos territorios y en otros no. Y es por cómo se han organizado de cara al emprendimiento. Y también esto lo aprovecho porque me sirve muy bien para resumir. Lo vi en una página web de una emprendedora que el año pasado se presentó a la convocatoria de emprendimiento del Pirineo, que tiene una página rural preciosa, que se llama cabañasenárboles.com, que me gustaría que la vieses, Valle de Arce. Y él he cogido esta frase, que es una frase de un escritor uruguayo, que me encanta, Eduardo Galeano, que viene un poco a resumir lo que estamos comentando. Muchos emprendedores pequeños, en lugares pequeños, en pueblos pequeños,
haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el territorio. Y desde luego no hay que poner nada en el mismo saco, ni hay que traer grandes empresas. En definitiva, esto es lo que se necesita para emprender. Este es el cartel que yo tengo en mi agencia de desarrollo. Cuando alguien me dice, joder, si hay una subvención, digo, yo lo que subvenciono es imaginación, iniciativa y entusiasmo. Y concluyo siempre con esta imagen, cuando veo a mis emprendedoras y a mis emprendedores ahí a gusto, felices en el entorno, cuando les dicen, joder, vaya chollo, qué bien vives, cómo te lo has montado. Les mando esto, les encanta, y a mí también me encanta. Es cuando están en la cima y está todo el campo base de abajo y están esas críticas, esas dudas, esos miedos, ese no poder dormir, esa soledad, y sin embargo ahí está finalmente el resultado, ¿no? Y con esto concluyo un poquito lo que he comentado. Ya, el emprendimiento no tiene por qué ser la segunda, ni la tercera, ni la última opción. Tiene que ser la primera y a veces la única opción para los territorios rurales, para este territorio. Es el recurso de este territorio, es la solución de este territorio para generar actividad económica, para prestar servicios, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y para atraer nuevas oportunidades a esta población. Muchas gracias. Eskerrik asko.